Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así va el clima en nuestra isla. Jornada de vacunación en los barrios con la unidad móvil empieza la otra semana. La costa colombiana se prepara para las lluvias y las autoridades están preocupadas por los estragos que podría causar. Un fuerte accidente en Punta Cana, la República Dominicana, deja varios heridos y un fallecido, entre ellos un extranjero. Esta es la nueva tendencia de Sugar Sister. ¿De qué consiste? Esto se impone en las redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se estén alistando para un excelente fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y arrancamos con la noticia del momento, y ha sido el seguimiento que se le ha dado a la parte climática en Aruba. Y a pesar de los pronósticos, pues sin embargo, hemos registrado algunas lluvias parciales en la isla en diferentes horas, acompañadas también por algunos vientos. Sin embargo, la situación está calma frente a lo que se anunció recientemente. A pesar de los pronósticos que hemos tenido frente al clima en Aruba, sin embargo, afortunadamente no hemos reportado alguna calamidad. Sí se han hecho diferentes seguimientos por parte del Departamento de Meteorología, también la Oficina de Gestión de Desastres y Calamidad y el Departamento de Obras Públicas conjuntamente el gobierno. Según el último informe, continuamos con humedad y también con inestabilidad en la región, y esto es abundante frente a las lluvias que se han registrado de una forma paulatina. Debido a la potente tropical, este ciclón número 13 que está pasando a 130 kilómetros al sur de Aruba, podría inducir temporalmente a muchas nubes que estén cargadas de agua. Sin embargo, desde lo que se ha esperado localmente, podríamos registrar algunos aguaceros acompañados por relámpagos y truenos en horas de la madrugada. Localmente, los aguaceros pueden ser desde moderados hasta pesados, y esto podría causar algunas molestias a los lugares que se conocen por la inundación, y esto también podría generar el tráfico pesado frente a la movilidad de hoy viernes. Hasta mañana se conoce, 8 de octubre, que tenemos este aviso. Sin embargo, es importante que las personas también puedan tener la conciencia, no solamente en el mar, los botes pequeños, pero tener cualquier tipo de precaución frente a este ciclón natural que está pasando por la región. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública anunció cómo va a ser la jornada de vacunación en los barrios en diferentes fechas y también en diferentes horarios. Así que preste mucha atención a la siguiente información. Durante las siguientes semanas, el departamento de DIVG, conjuntamente con su equipo encargado con la vacunación del COVID, estarán presentes en diferentes barrios con la unidad móvil de vacunación conocida como BRAM. La meta de estas visitas es poderle brindar a la comunidad la vacuna de Bivalent de Pfizer más cerca de sus casas. La vacuna Bivalent de Pfizer, como se ha informado, tiene un target de las subvariantes del Omicron que circula y se podría conocer como una posibilidad que podría aumentar con los casos del COVID-19. Por eso el Departamento de Salud le recomienda a los ciudadanos mayores de 12 años que tienen mínimo 2 vacunas que reciban este booster shot o este refuerzo. La vacuna Bivalent va a ser dada únicamente como booster shot o como refuerzo, lo que significa que para poder recibir la vacuna, el ciudadano debe tener mínimo 2 vacunas ya aplicadas. Los ciudadanos mayores de 60 años que tienen 3 o 4 vacunas que ya recibieron, también podrán caer en remarque y aplicarse su vacuna. Los horarios son los siguientes: Centro de Barrio Playa Pavao, 10, 11 y 12 de octubre, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde sin parar. Centro Deportivo Franz Figueroa Nor, día 17, 18 y 19 de octubre, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde sin parar. Centro Deportivo Betico Cruz en Santa Cruz, 24, 25 y 26 de octubre, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde sin parar. Estadio Joe Laveste en San Nicolás, día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde sin parar. Para poder recibir su vacuna, el ciudadano deberá presentar su carnet del Asset Bay o también presentar su Aruba Health App.
Cambiando de tema, durante estos días, muchos padres de familia no sabían qué hacer con los niños debido a que tuvieron esta semanita de receso. Sin embargo, muchos de ellos aprovecharon la oportunidad y estuvieron desarrollando un workshop acompañados por un artista local, el cual les estuvo dando diferentes técnicas y materiales para que desarrollen una actividad artística holística bien especial. A continuación, su entrevista. Esta semana nos estamos enfocando mucho en no solamente técnica, pero en materiales también, entonces para que los niños exploren y descubran lo que es el arte, para que puedan dibujar y pintar también con diferentes proyectos y diferentes materiales también, para que sea un curso de una semana extensivo, para que ellos vayan sabiendo mucho más, no solamente quizás del lápiz, sino de la pintura acrílica, de la acuarela y de los materiales como canvas, los lienzos, papel y otros materiales también para que descubran. Es muy importante para el desarrollo de los niños ser creativos, solo tener un espacio para tener un enfoque en algo otro, ¿no? Entonces uno a veces la creatividad o el de crear es muy difícil para uno porque uno viene aquí, los niños también vienen y yo les digo, oh, pinten algo, entonces ellos como que, no, profe, no puedo, pero ya después como que a la media hora ya como hablándoles, dándoles apoyo moral también, eso es muy importante como para que se desarrollen también, porque no solamente queremos que tengan una técnica, porque como artista tampoco es importante, para mí no es importante, para mí es más importante que ellos produzcan, que ellos hagan, que descubran. Y aquí no estamos hablando de que este es bonito, que este es bien, que este es mal, sino que todo el mundo crea como ellos creen, entonces ellos a base de eso ven, oh, me gusta, o quizás no les gusta, pero lo hacen y por lo menos están intentando, entonces como eso. Bueno, después de lo que pasó con la pandemia en el 2020, teniendo ya como 9 años haciendo esto por niños más vulnerables, hemos concretizado que desde el 2020 que no había escuela y todo el mundo estaba tan pendiente de las cosas de los adultos, olvidamos un poquito la atención para los niños también que vivían con un poquito de ansiedad por lo que estaba pasando. Entonces vinimos con la idea para crear el Creative Kids Club, el club de los niños creativos. Y la creatividad es tan amplia y eso lo hicimos con la intención para después de tener meses en casa, traerlos juntos, obviamente con todos los requisitos que dictaba el David Hay, y tenía el espacio para hablar y conocerse, hacer arte. Y después de eso fue como 2 años de nada más hacer talleres creativos. Y este octubre era otra vez un taller súper creativo para los niños y la intención es también que los niños que quieran venir y participar y conocer más de su talento artístico, trabajar con su autoestima, que es muy importante, pero igual también educarles cuando están con nosotros. Nos pueden contactar por el número de teléfono de Creative Kids Club, que es el 564-1102, y les mando todos los detalles del club, qué es lo que hacemos y los diferentes camps que vamos a tener, pero también como actividades semanales que pueden los niños participar con ellos. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente con la preocupación que tienen las autoridades frente a la ola tropical y la depresión que se está generando en toda el área caribe. Específicamente ellos hablan de la costa, muy donde se encuentra Riohacha y La Guajira, por eso se están haciendo diferentes monitoreos para mirar cómo va esta ola tropical y también la depresión y lo que podría afectar el territorio colombiano. Con banderas rojas, los salvavidas en playas del municipio de Puerto Colombia advierten a los visitantes sobre la nueva onda tropical que podría generar emergencias a su paso. El sonido del pito ayuda a mantener a los bañistas cerca de la orilla para que no sean sorprendidos por fuertes olas que pronostican con la llegada del fenómeno climático. 60 nudos de fuerza del viento, los cuales provocarían olas entre 3 a 4 metros, generando un dispositivo de seguridad con rescatistas y un grupo de bomberos, los cuales hacen labores preventivas en nuestros balnearios para evitar cualquier inconveniente. El incremento de lluvias con tormentas eléctricas, de la velocidad del viento y otros efectos del fenómeno natural se sentirán también en las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y San Andrés y Providencia. El día viernes, especialmente en el centro y norte de la región Caribe colombiana, tanto en la zona continental como en la zona marítima,
De igual manera, hacia el centro del Mar Caribe y el occidente del Mar Caribe, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, el tránsito de este sistema puede generar lluvias significativas. La onda tropical tiene un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico dentro de las siguientes 48 horas y del 80% en los próximos 5 días. Un sistema de baja presión que se encuentra en el sureste del Mar Caribe Oriental con una probabilidad del 70% que en los próximos 2 días alcance la categoría de depresión tropical y de un 90% que alcance esta categoría en los próximos 5 días. Las continuas lluvias podrían provocar el desbordamiento de arroyos, por lo que se pide no arrojar desechos a los canales. Nos vamos ahora a la República Dominicana, específicamente al conocido lugar turístico Punta Cana, en donde lastimosamente un accidente acabó con la vida de 2 mujeres y también dejó cerca de 48 personas heridas. Todos ellos extranjeros que se encontraban en un paseo allí en esta paradisíaca isla. Advertimos que las imágenes son fuertes. Saludos, así es, los heridos reciben asistencia en 3 centros de salud de esta demarcación. El accidente ocurrido la mañana de este jueves en el cruce Domingo Maíz con el Boulevard Turístico de Punta Cana dejó como resultado 2 mujeres fallecidas. Las víctimas fueron identificadas como Carla Rodríguez Dionisio, de nacionalidad peruana, de 41 años, y Valeria Victoria Bravelli, de 34, de nacionalidad argentina. Yo tengo a mi señora sin un brazo, con golpe en la cabeza, en quirófano todavía, así que complicado. Llamé al 911 y desafortunadamente en esta ciudad solo existen 3 ambulancias, de las cuales 2 estaban ocupadas. Según el reporte de las autoridades, el autobús se salió de la carretera y se volcó, dejando 14 personas heridas de gravedad, 34 levemente heridas y 2 ilesas. En el Centro Médico Punta Cana todos están estables, ahí no hay personas con miembros amputados ni tampoco en cuidado intensivo. Todos están bajo cuidado médico y estable. El reporte indica además que los turistas de diversas nacionalidades salieron del hotel en el que se hospedaban hacia una excursión a la isla Saona cuando ocurrió el accidente. Algunos se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, otros fueron intervenidos quirúrgicamente. Uno de los pasajeros que resultó ileso mostró su preocupación debido a que informó que su pareja perdió una de sus extremidades superiores. 5 de ellos ya están siendo evaluados en la unidad de cuidados críticos para observación, porque fueron los que estuvieron más afectados y son los que hay que darle un seguimiento más cerca. El Ministerio de Turismo, la Defensa Civil y la Gobernación de la Altagracia auxiliaron a los turistas afectados. Pues hablando de la parte migratoria, en estos momentos la ciudad de Nueva York se encuentra, según lo que han indicado las autoridades, en el peor momento de su historia frente a la situación de migración. Y es que no solo por lo que se han habilitado diferentes albergues, pero según lo que han explicado, los han movido de un lado a otro y esto también ha afectado la normalidad de las personas. El informe es de La Voz de América. Falta espacio para ubicar a los más de 11.000 migrantes que han abarrotado el sistema de albergues de la ciudad. Un fallido intento de la alcaldía de construir un hangar en Orchard Beach y ahora un nuevo proyecto para levantar otro en Randall's Island recibe una lluvia de críticas por parte de activistas. Tiene que pensar en algo permanente donde la historia no se vuelva a repetir. Creo que este movimiento en inglés Massive Migration, que está viniendo una migración masiva que está llegando aquí a los Estados Unidos, ha abrido los ojos no tan solo en Nueva York, pero en todos los Estados Unidos. La llegada de las frías temperaturas recrudece la situación. Ponerlos bajo carpas dificulta mantener la calefacción, dicen activistas, sumado a que muchos de los migrantes llegan con tan solo lo que tienen puesto y faltan abrigos para darles cobijo. Sí, sería preocupante, pues. Que muevan a una persona para unas cuestiones de carpa y no ha llegado el invierno todavía. Estamos apenas acá hay una lluvecita y ha pegado frío bastante. Pues. Según reportes, la oficina del controlador de la ciudad ha mostrado preocupación por la falta de inversión de la alcaldía en leche de fórmula para los bebés en los albergues y la escasez ya comienza a notarse. Es duro para ellos, no sé, porque en verdad la mía yo le di el seno.
En otra información, sabemos que en el Ecuador durante los últimos meses se han registrado muchísimos amotinamientos por parte de los presos, quienes se encuentran privados de la libertad y en las cárceles pues hacen todo tipo de estragos. Sin embargo, esto no solo se remonta dentro del lugar penitenciario, sino también a las afueras, con sus familiares, quienes en las últimas horas agredieron a la policía en el Ecuador. Tras los incidentes reportados dentro de la penitenciaría del Litoral, en los exteriores del centro hubo una tensa calma a eso de las 9 de la noche. Familiares de los reos se congregaron, encendieron velas como una vigilia improvisada para orar por sus parientes. Pero la tranquilidad duró poco, ya que nuevamente los ánimos se encendieron. Los familiares y policías se agredieron en medio de los reclamos y la desesperación por conocer información de la situación dentro del reclusorio. Hubo insultos y lanzamiento de objetos. Los uniformados se desplegaron en motos y a pie para dispersar a las personas. Incluso comunicadores fueron agredidos por la policía. Los uniformados impedían que los camarógrafos grabaran e intentaron tumbar una cámara. También lanzaron gas pimienta. Estos violentos incidentes se dieron en plena vía a Daule, cuando decenas de vehículos transitaban por el lugar, lo que pudo terminar en una tragedia. Posteriormente, durante la madrugada, fueron pocos los familiares de los reos que se quedaron afuera de la cárcel. Preocupados, veían el ingreso y salida de las ambulancias de medicina legal y del cuerpo de bomberos. Ante estos hechos, las autoridades no han dado declaraciones. Y vamos también a una de las noticias internacionales que han no solamente tachado en los medios de comunicación, pero que también ha sido una de las noticias más difíciles y ha sido en Tailandia, como un sujeto, un ex policía, no solo acabó con la vida de su familia, sino que también entró a un jardín infantil y acabó con la vida de más de 20 niños. Según lo que han explicado, estaban recibiendo sus clases. Este informe, que es bastante doloroso para muchas familias y que ha estremecido al mundo completo, es de La Voz de América. Un ex policía armado con una pistola y un cuchillo atacó este jueves una guardería en el noroeste de Tailandia y mató a más de 30 personas, la mayoría niños, en el tiroteo masivo más mortífero llevado a cabo por un solo perpetrador en esa nación del sudeste asiático. Luego el atacante le arrebató la vida a su esposa y a su hijo de 4 años y se suicidó. En total, el pistolero mató a 37 personas e hirió a otras 10. Se desconoce aún por qué. Él no dijo nada. Le disparó a la puerta mientras los niños dormían. El atacante fue identificado como Pania Kamrab, de 34 años, un ex cabo que fue despedido de la fuerza policial en junio luego de ser arrestado por posesión de drogas. Después de atacar la guardería, disparó a personas mientras se alejaba. Descubrimos que el día 7, que es mañana, se suponía que asistiría a un juicio. Después de salir de la cárcel no dejó de usar drogas. Entonces posiblemente pudo haber estado alucinando junto con el estrés que hizo que cometiera los delitos. Comenzó en la guardería infantil y luego continuó con sus delitos hasta llegar a su casa. Los testigos describieron una escena de terror dentro del Centro de Desarrollo Infantil Utai Sawan, en una región rural del noroeste de Tailandia, cuando el atacante disparó y apuñaló a más de 20 niños, algunos de tan solo 2 años, y apuñaló fatalmente a una maestra que estaba embarazada de 8 meses. Esto no debería pasar, definitivamente no debería suceder. Siento una profunda tristeza hacia las víctimas y familiares. Nadie pensó que esto sucedería. Tailandia tiene algunas de las tasas más altas de posesión de armas y homicidios con armas de fuego de Asia, aunque los niveles son bastante menores que los de Estados Unidos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Vean la polémica por unos niños que lamen un bombombún en Colombia. Estos animalitos, por sus locuras, son la imagen del día. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi me manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidata y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, cosita, cosita, cosita. El tiempo
o vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el pest control ya llega. Ajá, el profesional Landy Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Ahí llega, ¿me pienso que te matan? Buen día, amigo. Te matan, ahí tiene problema. Ya, Mai, está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Buen día. Buen día. Mai, vos que trabajo acaba, vos esta cana llega. Viva mi pinche cabeza. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Una gran polémica se ha generado en un municipio conocido como Zarzal en Colombia, porque allí las directivas de una compañía que ofrece dulces creó un gigante bombombún. Pues el hecho es que muchos de los niños estuvieron pasando por allí, estuvieron lamiendo este dulce y como si no hubiese el COVID-19, pero lo peor es que también es un momento de antihigiene. En redes sociales causó revuelo la presentación del bombombún más grande de Colombia, pero no por su tamaño y sabor, sino por la falta de higiene durante el evento. Y es que esta chupeta fue puesta a disposición del público en una feria que se llevó a cabo en el municipio de Zarzal, en Valle del Cauca, a la cual asistieron cientos de niños quienes no dudaron en pasar su lengua por el dulce, que es 2000 veces más grande que un bombombún natural. En las imágenes publicadas por este medio de comunicación se puede ver cómo varios niños, en compañía de sus familias, se acercan a probar la paleta saborizada con su boca y manos sin tener ningún tipo de cuidado o prevención con la transmisión de enfermedades. Así la situación en redes sociales, los internautas criticaron el evento del bombombún al manifestar que era algo sucio y que daba asco de que todos los niños lamieran el producto sin control alguno. De hecho, algunos quienes hicieron énfasis en que no se tuvo en cuenta la pandemia del COVID y las recomendaciones del autocuidado de las autoridades. ¡Qué asco todos probándolo! ¿Dónde está el autocuidado y la higiene?, escribió una ciudadana, mientras que otra persona comentó: ¿ya no hay COVID? ¡Qué irresponsabilidad! Y continuamos con esas imágenes que durante el día se han viralizado, y es este hombre el cual cometió tremendo blooper en el día más especial de unos amigos de él. Una pareja de recién casados celebraba su unión matrimonial y para compartir con sus invitados alquilaron un local con plataforma y piscina. En un momento de la ceremonia, los enamorados esperaban pasar por un puente que estaba encima de una piscina, sin saber que uno de sus amigos protagonizaría un pequeño incidente. Un hombre que caminaba distraídamente cayó al agua y terminó empapado, acción que acaparó todas las miradas a los asistentes de esta unión nupcial. Como mostró un clip, el hombre que vestía un terno pretendía sentarse en una de las mesas junto a un grupo de mujeres, pero aparentemente no se dio cuenta de que había una piscina cerca de ellos. El invitado terminó empapado de pies a cabeza y lo único que atinó fue salir del estanque y sentarse a la mesa. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de manos de DAL Pest Control, porque sabemos que es un momento especial para utilizar sus servicios. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés,
escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Sabemos que durante mucho tiempo se ha conocido la palabra como Sugar Daddy, que es este hombre adulto que de cierta manera consiente a una mujer mucho menor que él. Pues ahora el término se ha vuelto tendencia, pero como Sugar Sister o Sugar Brother, en donde es el hermano mayor el que consiente y de cierta forma también malcría a sus hermanitos. La palabra Sugar Daddy puede que le traiga a su mente la imagen de un hombre que sostiene una relación con alguien mucho menor que él y es visto como el personaje con dinero, poder e influencias, quienes puede ser determinante para el futuro de su pareja. En paralelo ha cobrado también una gran fuerza la Sugar Sister, quien puede ser definida como la hermana que se encarga de mantener, ayudar o consentir a sus otros hermanos, ya sea porque ostenta una posición dominante en la familia o porque su trabajo y recursos económicos así lo permiten. No solo ocurre con las mujeres, se les llama Sugar Brother, aquellos hermanos que optan por ayudar a sus familias en cualquier momento. Es un nuevo tren tendencia en que su hermano o su hermana mayor le patrocine cosas porque los hermanos menores nacieron supuestamente para hacer feliz a los demás. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad este perrito que se emociona como si fuese él el que estuviese en este lugar del brinca-brinca. Y es que un grupo de niños estaba jugando en un artefacto cuando el perrito desde una distancia bastante alta se da cuenta de lo que estaban haciendo. Los animales nunca dejarán de impresionar a los seguidores de las redes sociales, como sucedió con el nuevo protagonista de este video, compartido en TikTok. Un perrito se robó los corazones de miles de cibernautas. Una familia había organizado una fiesta infantil con una cama elástica incluida, y como se ve en la grabación, los niños estaban muy emocionados brincando en este saltarín. En dado momento, allí se hubiese también pasado desapercibido hasta que una imagen acaparó las miradas. Un perrito que vivía en una casa aledaña llamó la atención debido a que se emocionó al ver los chillidos saltando y comenzó a copiar los movimientos. El engreído, el perrito, se movía de la misma forma de los niños y logró conmover a los corazones de los usuarios de TikTok. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con estas imágenes de unos animalitos por sus locuras y sus disparates se convierten en nuestros mejores amigos. Ver videos de animales se ha vuelto muy popular en las redes, esto debido a que los pequeños han sabido cómo ganarse los corazones de los cibernautas con cada una de las muestras de cariño hacia sus propietarios. Pese a que pueden destruir una cosa completa, ningún amo se atreve a hacerles daño, por el contrario, solo les queda reírse y preparar las cosas. En este video nos dejará sin palabras por tanta ternura. Un clip recopilatorio de los diferentes comportamientos de animales ha logrado tener cerca de 27 millones de visualizaciones y muchas de las personas que los vieron no resistieron al gran amor que se demuestran. Se trata de la grabación compartida por una cuenta en la cual se pudo ver a unos traviesos perritos de color negro divirtiéndose, pero también a gatos, loros, iguanas y muchísimo más. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su canal en Telearuba. Nosotros nos volvemos a sintonizar el próximo lunes. Mientras tanto, les deseamos que tengan un excelente fin de semana y también de mucha precaución por las lluvias.